Bueno, vamos a cambiar rotundamente de tema con algo que seguramente a muchos les preocupa. Se acerca fin de año, las vacaciones, los gastos en el presupuesto familiar se incrementa, lo que lleva muchas veces a que las familias se endeuden. Para conocer algunos consejos o tips de cómo enfrentar esta fecha sin sobreendeudamiento, estamos con Jorge Gándara, experto en bienestar financiero y gerente general de Origina. Jorge, gracias por venir a Semana Virtual. Gracias a ustedes por la invitación. Uno mira hacia adelante y se ve así como una montaña gigante, viene la Navidad, después vienen las vacaciones, después uno se proyecta, viene marzo. Las patentes. ¿Cómo enfrentamos este fin de año desde el punto de vista de lo que más nos duele, del bolsillo? Bueno, la verdad es que como ustedes dicen, efectivamente en un periodo de diciembre-marzo, que yo diría que es como el tranvía de los sueños, donde en realidad mucha gente, o todos nosotros queremos pasarlo bien, queremos probablemente terminar el año, ¿cierto?, de la mejor forma, y efectivamente se produce una cantidad importante de gastos extraordinarios, que lo importante es antes de entrar a la época de las emociones, antes de abrir el champaña del año nuevo, antes de salir de vacaciones, hacerse un rato y tratar de sacar los cálculos antes de que empiece la fiesta. Entonces, yo diría que lo primero que tiene que hacer una familia es tratar de ordenar su presupuesto o entender primero de qué se trata su presupuesto. Aquí hay dos temas que son importantes en lo que es bienestar financiero de las familias chilenas. Uno, lo que es el tema presupuestario, y otro que es el tema de deuda. Desde el punto de vista presupuestario, aunque parezca de lo más obvio, mucha gente no hace el cálculo de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, y si mes a mes tiene un superávit o tiene un déficit, ¿cierto?, en su presupuesto. Por lo tanto, yo diría que antes de empezar a pensar en cuánto va a gastar durante este periodo de este tranvía de sueños de diciembre a marzo, en que en marzo parece que el jefe de la locomotora pusiera el freno de una y nos pegamos los asientos porque cuando llega marzo llega la estación de la realidad, es volver a la realidad y por lo tanto yo diría lo primero es tratar de entender cuál es el presupuesto con que cuento. Y ese presupuesto, yo lo armo desde lo que me sobró en el año, ya mira, me sobró esta platita, no me la gasté. Que te sobró, sí, bueno, sí, que me sobró algo. O la capacidad que yo tengo como sujeto de crédito. A ver, a cuántas líneas de crédito, a cuántas tarjetas, o cuánto cupo tengo acceso y puedo pagar en el futuro. Es decir, la pregunta, ¿lo hago con los flujos que vienen desde atrás o me proyecto con flujos futuros? Bueno, fantástico. Mira, si de los flujos que vienen de atrás yo tengo algún nivel de ahorro, debiera primero ocupar entonces ahorros para solventar gastos que en general nosotros no tendemos a mensualizarlos. Es muy poca la gente que hace una provisión para vacaciones. Las empresas cuando hacen la indemnización o provisionan la indemnización por año de servicio, todos los meses, ¿cierto?, provisionan una cantidad. Si eso nosotros como personas lo hiciéramos, llegaríamos a las vacaciones, por ejemplo, con cierto un monto de ahorro que pudiéramos enfrentar. Ahora, es en el caso de la gente que le queda algo para ahorrar, porque mucha gente ya tiene todas las tarjetas reventadas, la línea de crédito y no puede ahorrar nada. Ese es el promedio, lamentablemente, de las familias de la clase media chilena. Y desde ese punto de vista, entonces, a la pregunta de José Antonio de si es sujeto de crédito. Bueno, también muchos trabajadores de muchas empresas del país, y eso nos toca verlo nosotros a diario en Origina, en Payroll, muchos de estos trabajadores enfrentan niveles de endeudamiento muy altos. Por lo tanto, su capacidad de deuda es bastante limitada. Entonces, el mejor consejo es tratar de evitar asumir endeudamiento para enfrentar este periodo de gasto. Y si lo hace, que lo haga en forma mesurada y que respecto de su renta, ¿cierto?, no esté comprometiendo muchas veces la renta en el año, porque lo que va a pasar es que si en este periodo de gasto, que probablemente una familia destine del orden de una renta bruta o un ingreso familiar o más para solventar este periodo de gasto, si lo hace con deuda, ¿cierto?, y ya está en un nivel de endeudamiento alto, la verdad es que su capacidad para enfrentar desde marzo en adelante las cuotas, ¿cierto?, o las obligaciones que genere este tipo de deuda va a ser mucho más difícil de administrar. Tocaste un punto súper sensible cuando dijiste las cuotas. Ahí a mí al tiro se me prendió la ampollita. ¿Te acordaste de tus cuotas? De mis cuotas y de las cuotas de todos ustedes. Porque lo que sucede muchas veces, a más de alguno le habrá pasado quizás a ti, Carla, cuando uno está ahí, ¿no?, que quiere comprarse un auto, que quiere regalar una cosa cara o un juguete o hacer un viaje. Uno está en la emocionalidad de lo que va a comprar o de lo que va a adquirir y no tiene la frialdad para analizar la dimensión de la cuota.
La cuota te la ponen y uno dice, ah, mira los números, ya tiene 2 ceros, ya no importa. Y vamos, porque se te olvidan las cuotas que van a venir con las otras cuotas que se te juntan. La pregunta es, ¿qué hay que tener en la cabeza cuando a uno le pone una cuota sobre el escritorio? Mira, yo te diría que lo principal, desde el punto de vista de la cuota, es qué relación tiene con mi ingreso disponible, ¿ya? Si yo tengo un ingreso disponible de 100, probablemente no debiera destinar a pagar cuotas, todas las cuotas, no solo la cuota con la cual voy a comprar los regalos de Navidad. Todas las cuotas, ¿cierto? No debiera destinar más de 15 pesos de esos 100 pesos o el 15% de mi ingreso disponible, ojalá a pagar cuotas. Porque no hay que olvidar que también las familias tienen necesidades de vivienda. Entonces, cuando van a comprar una casa, probablemente también van a destinar algo así como el 25% de su ingreso disponible a pagar, ¿cierto?, el dividendo. Por lo tanto, si tenemos el 25% del dividendo, más el 15% de un montón de otras cuotas de créditos de consumo, ya estamos hablando que el 40%... El 15% debería aglutinar todas las cuotas todas las cuotas relacionadas con consumo. A lo mejor llegar como máximo hasta el 20%. Nosotros hablamos que una persona está sobreendeudada cuando destina más del 20% de su ingreso líquido a pagar cuotas, ¿ya? O cuando su relación de deuda a renta bruta es más de 7 veces. O sea, si una persona tiene una renta bruta de 400.000 pesos y tiene deudas de consumo de más de 2.800.000, 7 veces, ¿cierto?, los 400.000 pesos, probablemente estamos hablando de una persona que está sobreendeudada. Por lo tanto, a esa persona que está en esa condición, mi recomendación sería que, ¿cierto?, lo piense mucho antes de hacer las compras, las vacaciones con cargo a deuda, porque ya tiene una carga tan importante que a partir de marzo le va a ser ya difícil enfrentarlo. Entonces, si le agrega peso, la verdad es que va a ser mucho más difícil. A mí me gustaría ir a un tema que yo creo que le pasa a muchas de las familias que están sobreendeudadas, que tiene que ver con la poca transparencia o la poca conciencia que tiene la familia completa respecto de cuánto se gasta. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué tan bueno es que el hombre y la mujer sepan cuánto gana cada uno y puedan distribuir sus platas? Porque muchas veces pasa que la mujer esta Navidad quiere, no sé, un collar, no sé cuánto, y el marido se siente presionado a regalárselo y la mujer jura que el marido gana la plata suficiente o tiene el recurso suficiente, la suficiente espalda, y el marido no la tiene, pero por consentir a la mujer se sobreendeuda. Yo creo que la economía doméstica va muy ligada a la comunicación, no sé si tú coincides. Fantástico. Mira, es tan importante, Carla, lo que tú dices. Nosotros en Origina, en Payroll, tenemos una serie de talleres de bienestar financiero, donde ha pasado mucho trabajador de muchas empresas clientes, y justamente este es el tema más importante que revisamos adentro del taller, que es la comunicación. Cómo, si tú comunicas al interior de la familia el estado de tu endeudamiento. No es lógico que la señora o el cónyuge se entere de que está sobreendeudado alguno de los dos cuando le vengan a retirar los muebles. Entonces, es mucho más importante conversar esto en el seno de la familia, entre, ¿cierto?, marido o mujer, entre la pareja, y los hijos a veces, ¿cierto?, que ya tienen mayoría de edad y que por lo tanto también tienen conciencia o deben tener conciencia de cómo aprender a administrar el dinero. Porque este es un tema que al final va a afectar a la